Y damos paso a Mario Layunta. Este programa despierta, continúa, un no parar de paz, amor, espiritualidad, mente en forma, cuerpo en forma, todo en forma aquí. Bueno. Que sí. ¿Alguien lo duda? No se puede dudar. Nadie. Mario Layunta, coach, instructor de mindfulness, comunicador. Empezamos tu espacio para la reflexión, conciencia y crecimiento personal. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Sí? Me he emocionado, ¿eh? Con Dani. Has tocado ahí. Te he tocado ahí cosas, sí, ¿eh? Has tocado. Qué bonito. He tenido que respirar. Bueno, encantado de estar aquí. Un viernes más. ¿Viernes? Sí. Sí. Vamos allá. Vamos a la sección, al tema que si hoy os digo, como hacemos siempre, para entrar, para calentar, ¿sí? Os dejo ahí. A ver con qué conectáis. Si os digo, ¿qué dejas de decir por miedo a que la otra persona, a que el otro se moleste? ¿Vale? Seguro que conectáis con alguna cosita. ¿Sí? Observemos ahí. ¿Por qué? Porque no siempre callamos porque no tengamos nada que decir. A veces callamos por miedo a que la otra persona se moleste con nosotros. Y eso es algo muy humano y de lo que vamos a hablar hoy. ¿Habéis conectado? Sí. Muy bien. Entonces, hay algo que muchas personas hacemos, me pongo en primera persona, ¿vale? Casi sin darnos cuenta. Y es que nos callamos cosas para evitar conflictos, para evitar que el otro o los otros se molesten con nosotros. Entonces, por ejemplo, no decimos aquello que realmente pensamos, no ponemos límites, no expresamos lo que realmente sentimos. Y muchas veces no es porque no tengamos nada que decir, sino por ese miedo a cómo el otro va a reaccionar con nosotros. Hoy tenemos que hablar de eso, de ese miedo que tenemos muy humanamente, y es a que alguien se enfade con nosotros. ¿Sí? ¿Te interesa el tema hoy? Como siempre. Viniendo de ti todo me interesa. O sea, que no te preocupes. No, como siempre me dices, jo, macho. Sí, vez. Sí, es que últimamente dices... Pum, ¿sabes? Me dices que te he tocado, pero es que tú me tocas cada semana. Usted, suena un poco raro. Vale. Ha sonado mal. Entre comillas lo... Vale. Hay mucho amor, pero no nos pasemos. Vale, que tú estás acompañado. Podemos decir... Yo no... Ya, sí. Que últimamente me estás leyendo mucho lo que es mi vida. Sí. Y empiezo a pensar que como buen geminiano lo haces bastante bien. Así que sí, me sigue tocando. Muchas sin gracias. Interpretar nada. Muchas gracias. Y aquel soltero de oro sigue soltero. Exacto. Aquí no... Y es hetero. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Hetero. Ah, vale, hostia, no te había... ¿Estás entero? Y también. Sí. Estoy entero. Venga, va, ya, fuera bromas. Es que al final mi espacio es de humor muchas veces. ¿Has visto? ¿Has visto? Hacía F, ya tenés que... Sí, pero qué bonito esos momentos de reír, porque claro la terapia claro que sí. También es terapéutica. Pues sí, reírnos. Sigamos. Hablemos ahora de evitar el conflicto a toda costa. Hay personas que hacen lo posible para que no haya tensión. Me explico. Prefieren adaptarse, prefieren callarse, prefieren ceder. Y no es porque estén de acuerdo, sino porque el conflicto es incómodo. El conflicto muchas veces incomoda demasiado. Y poco a poco empiezan a dejar de decir muchas cosas que realmente sienten. Entonces, a veces, fijaos, a veces no callamos porque no tengamos nada que decir. A veces callamos exactamente para eso, para evitar un conflicto, un disgusto, algo incómodo. Entonces, la pregunta que toca para los tres, bueno, incluso para mí, ¿no? ¿Os cuesta enfrentar conversaciones incómodas por miedo a cómo pueda reaccionar esa otra persona? ¿Todavía? Yes. Mantenemos. ¿Sí? Mantenemos El orden. invitada. Vale, de acuerdo. A mí
me costaba mucho cuando más joven, pero hoy en día no me cuesta. Sí que es cierto que a veces lo hago por el otro, pero busco la manera, ¿sí?, de abordar el tema, quizá en otro momento, de otra manera, quizá no con conversaciones, sino con acciones, porque sí que es cierto que a veces no es porque se vaya a enfadar, sino porque a lo mejor le va a hacer daño lo que tengo que decirle. Claro. Gracias. Sí, por no herir los sentimientos. Sí, porque ese dolor después puede generar un conflicto entre nosotros. Exacto. Yo te he herido, yo te he dolido, aunque no era mi intención, ¿no? Pero eso sí que después puede generar un conflicto y lo quieres evitar a toda costa. Sí, es fácil. Claro. Dañarse. Dani, ¿qué opinas? Bueno, pues sí, creo que ha sido un deporte de élite que he usado mucho, el evitar a toda costa que alguien se sienta herido. Entonces, yo siempre digo que no me gusta mentir, no se me da bien, pero se me ha dado muy bien mentir para que otra persona no lo pase mal, en lugar de afrontarlo. Y es un aprendizaje que en los últimos años de mi vida pues me ha tocado afrontar. Creo que ya lo gestiono diferente. Fíjate lo que hacemos. Angie. Pues me pasa como a Viana y Dani. Ha habido una evolución, pero que es también, más que el enfado, me sabe más mal que esa persona se sienta herida. Y como es algo que siempre ocurre, que haya momentos en los que tengas que decirlo, pues también en vez de decir, la comunicación es importante. Entonces, en vez de, por ejemplo, decir, es que esto que haces no sé, esto que haces no me gusta, ahora me lo invento, ¿eh? Es más hablar desde uno mismo. Ayuda el decir, me siento así cuando ocurre esto, ¿no? O cuando haces esto. Más bien para que esa persona no se sienta atacada. Claro. Y sea más fácil la comunicación. Entonces, cuando aprendes a cambiar la manera de expresarte, ayuda. Y luego también es asumir las consecuencias. O sea, no queremos el enfado, no queremos el enfrentamiento, pero a veces, si esto nos está haciendo mucho daño a nosotros, es, mira, pechugo, como se dice coloquialmente, y si se enfada, que se enfade, pero es que si no, yo peto. Por otro lado, no puede seguir así. Entonces, bueno, es un aprendizaje, Mira, un entrenamiento. Exacto. Y también es un momento para recordarnos, ¿no?, que muchas veces, por mejor que nos queramos explicar, por mejor que queramos comunicar, a veces no está en nuestra mano cómo se vaya a sentir la otra persona. Exacto. La otra persona está en su mood, en su lugar. Y tú, por bien que quieras comunicar a veces, no te garantiza que la otra persona se lo vaya a tomar bien. ¿Me he explicado? Sí. Bien, hablemos ahora de, fijaos, el miedo a decepcionar. El miedo a decepcionar o a quedar mal, que es muy común también. ¿Sí? Sí, Muchas veces detrás de ese miedo hay algo más profundo, y es el miedo a decepcionar, a que el otro se moleste, a que el otro se aleje, a que cambie la imagen, fijaos, a que cambie la imagen que tiene de nosotros. Importante. Y entonces empezamos a actuar pensando más en cómo se sentirá la otra persona que en nosotros. Y eso lo hacemos. Sí. Es muy fácil hacerlo. Cuando vives intentando no molestar a nadie, acabas molestándote a ti mismo. Es algo que tenemos que tener muy presente. Cuando vives intentando no molestar a nadie, al final puede ser que te molestes a ti mismo. Entonces la pregunta que os hago es, ¿cuántas veces habéis dicho que sí o os habéis callado algo solo para no quedar mal? Muchas. Muchísimas. No podría contarlas, Mario. Muchas veces. Evidentemente, con la madurez, esto va cambiando, ¿no? Y te vas poniendo límites a ti misma, pero es que no las puedo ni contar. Y además, cada una de ellas, o sea, normalmente cuando actúas para no decepcionar a alguien, terminas decepcionándote tú a ti mismo o a ti misma. Claro. Exacto. Así es. Dani. Muchas también. Bueno, a colación de lo que decías, si le aconsejo a mi sobrina que sea ella auténtica, es porque seguramente yo he aprendido cosas, ¿no? Y seguramente detrás de ese aprendizaje es
decir que sí y remar al son de cosas que no quieres realmente. Así que sí lo he hecho mucho y se lo aconsejo a ella, pero también me lo aconsejo a mí todavía en muchas ocasiones. Bien hecho. Angie. Lo mismo también me ha pasado mucho en el pasado y hay una evolución. Y como decía Viana, ¿no? Que al final te decepcionas a ti misma, aquella frase de ¿seré tonta? ¿Por qué no habré puesto tal límite o no lo habré hecho antes? Y encima te culpas y es muy mala la culpa. Entonces es mejor cuanto antes se ataquen las cosas, mejor, porque si no eso va por dentro y no hace ningún bien. Fíjate lo que dices, ¿eh? Porque vamos a hablar de esto ahora. Es muy normal. Fíjate, hablemos ahora a colación. El precio de tragarte las cosas, de callártelas. El problema de callarse constantemente es que todo eso se queda dentro. Lo que no dices pesa. Lo que no expresas se acumula. Y llega un momento en que aparece el cansancio, aparece la frustración, aparece incluso ese enfado. Porque hay una parte de ti que se siente que nunca puedes expresarte del todo. Recordar lo que callas para mantener la paz muchas veces termina quitándote esa paz a ti por dentro. No os olvidéis de esto. Os pregunto, ¿os habéis dado cuenta alguna vez de que por evitar conflictos acabáis sintiéndoos peor vosotros? Por supuesto. Sí. Lo que te comentaba anteriormente. Es que las recuerdo, o sea, recuerdo que han sido muchas, porque han sido muchas las veces que he terminado enfadada conmigo misma por lo que comentaba Angie. Pero ¿por qué no soy capaz? Pero es que luego te vuelves a enfrentar a esa situación y vuelves a repetir el mismo patrón. Entonces, hasta que de verdad no empiezas a poner límites y empiezas a madurar todo esto y a crecer esa parte de ti, han sido muchas veces las que me he enfadado conmigo misma, me he decepcionado a mí misma y yo creo, puedo decir ahora, ¿no?, que eran necesarias, al igual no tantas. Podía haber aprendido antes o haberlo puesto en práctica antes, pero porque me enseñó, ¿no?, a través de esto, si no me hubiera pasado eso, de ese enfado conmigo, esa culpa, y el decir no quiero sentir más esto, no lo hubiese trabajado. Claro. Pero sí, muchas veces. Claro. Dani. Pues sí, la emoción seguramente que sentía más es el miedo. La ansiedad, y antes hablaba Viana de ella, ¿no? De traspasarla, de hacerle frente, y seguramente el aprendizaje que podemos obtener de ella cuando llega, ¿no? Así que a tu respuesta decía que sí, me llegaba una emoción en formato miedo y seguramente tenía que llegar para darme muchas cosas después, ¿no? Exacto. Así que... Exacto. Aprendemos así. Sí. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que toca. Angie, Sí, tu turno. también. Es algo que pasa, creo que nos ha pasado a todos en la vida. Sí. Nuestra audiencia se estará identificando mucho. Entonces, para no alargarme, mira, muy acorde con lo que dice Viana. Perfecto. Venga, hablemos ahora de aprender a decir las cosas así, sin miedo. Debemos, tenemos, nos lo debemos. Aprender a decir las cosas sin miedo. Dejar de pensar que incomodamos. Quizá la clave no sea dejar de tener miedo a ese conflicto. Quizá la clave sea aprender a expresarte, aunque incomode un poquito. No pasa nada. Porque poner límites, decir lo que sientes o expresar una necesidad no significa atacar a nadie. Significa empezar a ser más honesto contigo mismo, contigo misma. Mi pregunta, casi la última, decir lo que... Perdonar, o sea, para que recordemos algo que nos quede ahí. Decir lo que sientes puede incomodar a alguien, pero callártelo te acaba haciendo daño a ti. Entonces la pregunta, ¿qué cambiaría en vuestra vida si os atrevierais a decir más veces lo que realmente sentís? La relación que tengo conmigo misma y con mi entorno. Porque cuando te das cuenta de que si tú hablas con el otro, como decía Angie antes, desde tu verdad, desde lo que tú sientes, no te estoy atacando. Estoy poniéndote un límite para mi seguridad. Entonces todo cambia. Incluso la otra persona puede que empiece a respetarte más. Aunque se enfade,
Y aunque desaparezca de tu vida, pero le va a pasar lo mismo a esta persona y se acordará de ti. Y al igual aprende algo también. Siempre. Pues, ¿qué pasaría? Pues seguramente todavía hoy a corto plazo me sentiría mal en muchas ocasiones y espero que a largo plazo me sentiría mejor. Y supongo que mi aprendizaje sería que tanto a corto como a largo plazo no me siente tan mal. Claro. No sé si me he explicado. Perfectamente. Tú quieres sentirte bien. Como un libro abierto. Tú quieres sentirte... Exactamente. Estamos en ello, Viana. Andy, Estamos aprendiendo. ¿en tu vida cambiaría algo? Que dormiría más horas. Porque a veces hay un run run ahí que cuando hay algo que te molesta y no lo dices, y eso suele salir más por las noches. Entonces yo creo que todos dormiríamos más horas si lo dijéramos al momento. Porque ya está, ya habrá pasado y ya asumes consecuencias. Hay cambios en tu vida, ya está. Lo que tenga que venir vendrá. Pero el run run ese... Nuestro diálogo interno, ¿no? Sí, o hay quien dice, entro en bucle. Eso es. Hay quien entra en bucle, bueno, todos sabréis de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, se evita eso. Y cuando duermes mejor o te sientes mejor durante el día, es que todo te va mejor en general. Eso es lo que cambiaría. Eso es. Que el bienestar se nota luego, tiene muchas consecuencias. Claro, es que ese bucle, esa rumiación consume un montón de energía. Mucha. Te drena. Sí. Nuestro querido amigo diálogo interno. Y además esto que de no poner límites o no decir las cosas, es que está en todos los ámbitos. Te puede pasar en el mundo laboral, te puede pasar con la pareja, con las amistades, con la familia. Es que Exacto. En cualquier momento de tu vida. Bien, gracias. Vamos al cierre. Fijaos, quizá muchas personas viven intentando que nadie se enfade con ellas. Pero vivir constantemente evitando el conflicto también tiene un precio. Y quizá crecer no es conseguir que nadie se moleste nunca. Quizás sea aprender a expresarte sin dejarte a ti atrás. Porque cuando dejas de callarte por miedo, empiezas a vivir con un poco más de verdad. Recordar eso. La pregunta que dejo ahí para que reflexionemos el fin de semana es: ¿qué estás dejando de decir por miedo a la reacción del otro? ¿Qué estás dejando de decir por miedo a la reacción del otro? Hasta aquí tenemos que hablar. Gracias por escucharme. Ahí lo deja. Ahí lo dejo. Sí, Nos has dejado ahí a todos en silencio pensando. Pues, sí. Algo. Algo. Todos hemos conectado con algo que tenemos ahí. Claro, y yo me pongo en el lugar de nuestra audiencia y pienso, seguro que todos tenemos algo así. Y si no lo tenemos, va a venir. O sea que hay que estar preparados para saber qué tenemos que hacer y hacerlo con el corazón. Al final, si dices las cosas desde ti mismo y desde el corazón, Desde el amor. exacto, pues nada puede salir mal. Como el sticker, nada puede mal ir sal. Mal ir sal. Exacto. No podía irme sin hablar de un sticker. Exactamente. Bueno, pues os agradezco muchísimo, Mario Layunta, por Tú Tenemos que Hablar. También Dani Gallardo, por Tu Mente en Forma. Viana, la invitada Gracias. que se ha quedado con nosotras. Gracias por quedarte aquí Gracias. en los comentarios, aportando más. Gracias por participar. Sí. Se despide Angie Bustamante de vosotros. Gracias por estar ahí, por estar cada semana escuchándonos los viernes de 8 a 9 de la tarde. Os esperamos la semana que viene. Un gran abrazo y pasad buen fin de semana. ¿Algo que decir, chicos, para despediros? Sí. Ahora me ha venido un tema de... A ver si sabéis de quién es. Comuniquémonos más. Vale. ¿Un salsero? Sí, no me hagas hablar. ¿Cómo se llama? ¿Venezolano? ¿Osho? Hostia, me has matado. A ver si me habla de ese. Estábamos hablando de Oscar de León. Ah, Sí, bien. lo de osos porque hemos hablado fuera de cámaras. Porque soy muy friki de Osho, ¿no? Sí. Por eso, Sí, por eso. mi reflexión y mi... Que no es venezolano. ¿Cómo que no? Osho. Ah, no, sí, Oscar de ahí, de León, sí. sí, de ahí, de Caracas. A ver, es que eso, que seamos más felices comunicándonos más. Pues aquí no nos falta comunicación, ¿eh? Ni risas. Todo terapéutico. La comunicación es terapéutica, las risas son terapéuticas y el amor es indestructible. Nos hace poderosos. ¿Quieres, Nada, despídete? no, al final, bueno, sí, despedirme sí, por supuesto. La semana que viene, más comunicación, ¿Sí? más budismo y taoísmo, que hemos quedado en ello. Y agradecer a Diana que haya participado hoy con nosotros. Sí.
y a vosotros por pertenecer en ese camino también, cada viernes, de mi entorno. Espero que conozcáis a mi sobrina también. Ay, sí. Obvio. Que Y si es- no, nos traerás fotos. Sí. Podéis ser buenos tíos también. Oye, y vamos a Yo soy buen decirle- tío. O sea, Ya me entiendes. ya Sí, me sí, te he sí. entendido perfectamente. Oye, vamos a invitar a Óscar de León aquí, a la radio, que hay comunicación. ¿Es que sí? Venga. ¿Te Ya que le gusta imaginas? tanto la ¿Te comunicación, pues imaginas? vamos a por ello. Es un Venga. crack. Ostras. Gracias. Vamos allá. Gracias a todos.